Hola chicos, ¿cómo están? Les habla el profesor Richard. Espero que se encuentren bien, chicos. ¿Sí? Espero que estén haciendo su cuarentena, que se estén cuidando ustedes, cuidando a su familia. ¿Ok, chicos? Lávense la mano constantemente. Recuerden que la higiene es importante. Vamos a trabajar hoy día en el área de ciencias sociales, específicamente historia del Perú. ¿Ok? El grupo de trabajo es el grupo Lambda de nivel secundario. El tema es invasión y conquista del Tahuantinsuyo. Antecedentes, o sea, antes que se dé la conquista del Tahuantinsuyo. Páginas 17, 18, 19 y 20 de su libro. ¿Okay? Esa clase pertenece a la del martes 26 de mayo. A ver, vamos a continuar. ¿Okay? En este caso vamos a realizar todo lo que tiene que ver con el libro. Recuerden que aquellos que todavía no cuenten con el libro, ¿qué es lo que tienen que hacer? Obviamente no se les va a pedir que copien todo esto en cuadernos, demasiado extenso, ¿sí? Lo que yo necesito es que por lo menos se trabaje qué cosa, el contenido en cuanto a la aplicación de lo que se aprende, ¿no? O sea, el desarrollo de lo que se explica, ¿no? En este caso yo estoy explicando eh, el tema, ¿no? Obviamente no voy a hacer una lectura completa, sino voy a dar detalles para que ustedes puedan desarrollar estas preguntas. Los que no tienen cuaderno, por favor, perdón, los que no tienen libro tienen que copiar estas preguntas y resolverlas. Todo eso es lo más importante. Esto también al cuaderno. Esta parte sí al cuaderno. Todo esto que es actividades, todo esto va al cuaderno. Los que no tienen los que tienen libro no es necesario que lo hagan en cuaderno, lo hagan directamente en su libro. ¿Sí? Todo esto vamos a trabajar el día de hoy. ¿Okay? Hay momentos en el cual yo dejo contenido adicional según el tema. En este caso no es necesario porque prácticamente todo está en el libro. ¿Sí? Lo que es trabajar para no atrasarnos. Muy bien. A ver, esta es parte del contenido. Vamos a ver detalles importantes. ¿Sí? Yo voy a ir más o menos indicando algunas cosas, ¿no? Es una continuación, ya habíamos hablado sobre la llegada de Colón, ¿no es cierto?, del continente americano. También hemos mencionado que Cristóbal Colón cuando llegó a América, nunca supo que llegó a América. Él hizo 4 viajes, ¿no? Pero en ninguno de sus viajes él se dio cuenta que había llegado a un nuevo continente. Él siempre creyó que había llegado a la India, ¿no? E incluso él muere sin saber que había llegado a un nuevo continente, ¿no? Esa es la clase anterior. Continuamos, ¿sí? Entonces, una vez reconocido este nuevo territorio, muchos españoles continuaron viniendo hacia este nuevo continente, ¿no? Para seguir explorando y obtener riqueza, ¿no? Esa era la idea, ¿no? De los españoles, venir a conseguir riquezas, tierras, ¿no? Dentro de ellos, muchos de los españoles que no eran ni adinerados, ¿no? Sino justamente venían por ese deseo de conseguir nuevos territorios y sobre todo fama y riqueza. ¿Okay? Entonces, obviamente que era territorio que todavía se estaba explorando, o sea, territorio nuevo, ¿no? Entonces, fueron buscando nuevos territorios, explorando nuevos territorios. Dentro de ellos tenemos las principales, en este caso precisamente, serían los que están en la sección norte perdón, en la sección central, ¿no? Del continente americano, como vendría a ser Costa Rica y Panamá, ¿no? Y sobre todo Panamá vendría a ser el centro de todas estas operaciones de España, ¿no? Panamá se vendría a centrar, a ser algo así como una capital centralizada de todos estos nuevos españoles que venían en busca de una oportunidad de fama y fortuna, ¿no? Obviamente también se llegaron a explorar tierras de las costas de Colombia y Venezuela, ¿no? ¿Sí? Pero más al sur no, todavía no llegaban. Más al sur no llegaban las expediciones, ¿no? Llegaron hasta Colombia y Venezuela, ¿no? ¿Okay? Luego dentro de los datos más importantes, ¿no? Podríamos mencionar de que este término de tierra firme, ¿no? Era las tierras que se iban descubriendo poco a poco, ¿no? Ya que obviamente estas tierras se iban descubriendo a través de los viajes por el mar, ¿no? ¿Sí? A través de viajes por el mar. Muy bien, entonces los territorios que se iban descubriendo, ¿no? Se iban anexando a esto lo que vendría a ser así como la conquista de la tierra firme, ¿no? Bueno, y una vez que se iban anexando diferentes territorios, ¿no? Se comenzó a dar, ¿qué cosa? Una división, ¿no? Porque ya que era un gran extenso terreno, ¿no?
y dentro de ellas tenemos Castilla de Oro y Veragua, y luego tenemos la gobernación de Nueva Andalucía. Cada uno de estos territorios ocupaba los actuales países, ¿no? Porque en esos momentos no eran como tal, ¿no? Los actuales países de Costa Rica y Panamá, ¿no? Por ejemplo, Castilla de Oro y Veragua, acá está Costa Rica y Panamá, ¿no? Y nuevamente, obviamente, hay también ciudades importantes que se fundaron, ¿no? ¿Sí? Acá está todo el contenido. Y la otra gobernación de Nueva Andalucía pertenecía a los territorios actuales de Colombia y Venezuela, ¿no? Y ahí también ustedes pueden observar, en la parte de abajo es importante que ustedes lean porque están los nombres de las ciudades, ¿no? Más importantes de cada gobernación, ¿no? Incluso cuál de ellas sería considerada la primera ciudad, ¿no? Ciudad como tal, ciudad, en ser fundada dentro de la nueva tierra firme, ¿no? El nuevo descubrimiento, ¿no? Y ahora sí vamos con esta parte, ¿sí? El Tahuantinsuyo descubierto. Obviamente que estos territorios que estábamos hablando es de parte norte, ¿no? A comparación del Tahuantinsuyo que está más al sur, ¿no? Entonces, llegaba a los oídos de los españoles de que al sur de estos territorios, ¿sí? Existía un reino de gran riqueza, ¿okay? Y obviamente ellos, los españoles, estaban en busca de riqueza, ¿no? Entonces era lo que ellos realmente querían escuchar, ¿no? Es así como esta información de un territorio de gran riqueza al sur comienza a llegar a los oídos de los españoles. Es por eso que muchos de ellos comienzan a hacer planes para poder hacer exploración al territorio del sur, ¿no? Que todavía quedaba varias zonas sin explorar, ¿no? Y dentro de esos personajes tenemos a Blasco Núñez de Balboa. Muy bien. Entonces Blasco Núñez de Balboa se entera, ¿no? De este acontecimiento y empieza a hacer su expedición hacia el sur, ¿no? Ahí donde conoce a los caciques, ¿no? Bueno, varios caciques en realidad. Los caciques son algo así como decir jefes, ¿no? Aborígenes de ciertos lugares, ¿no? Ahí conoce a Comagre, conoce a Panquiaco, ¿no? Y sobre todo este último es el que le menciona sobre este gran reino al sur de gran riqueza, ¿no? ¿Sí? Es así como él sigue sus peticiones hacia el sur, ¿no? Y descubre el mal del sur. ¿Qué es eso del mal del sur? Bueno, obviamente en esa época solamente se conocía lo que vendría a ser el mar Atlántico, no se tenía conocimiento del Océano Pacífico, ¿sí? Cuando Vasco Núñez de Balboa se da cuenta de eso, de ese descubrimiento, lo descubre y le pone el nombre Mar del Sur, que posteriormente se convertiría en lo que vendría a ser el Océano Pacífico, ¿no? ¿Okay? Bueno, en cuanto a su historia de él, ¿no? Y luego, pues, otro personaje que entra en cuanto a estos antecedentes antes de llegar al Tahuantinsuyo fue eh, Pascual de Andagoya, ¿no? Que es otro personaje que también, al igual que Balboa, ¿no? Le llega a sus oídos este rumor de este gran reino, ¿no? Es así como que él también interesado en, en este oro, en este gran reino, empieza su expedición, ¿no? Hacia el sur. Entonces, dentro de repente lo más importante que podríamos mencionar de su historia de él es que él llega a un lugar donde está el señor de Virú, ¿no? Un cacique, ¿sí? Conocido como el señor de Virú. Y acá es una parte muy importante, ¿no? El detalle de la palabra Virú. Existen muchas teorías de cómo nuestro país obtiene el nombre de Virú, perdón, de Perú, ¿no? Entonces, existen varias hipótesis, pero dentro de una de ellas hay que mencionar justamente del señor de Virú, ¿no? Que era un cacique, ¿no? Que su nombre era el señor de Virú, y posteriormente Pascual de Negoya tiene tremenda contacto con este personaje, ¿no? Y obviamente se relaciona con él, ¿no? En el sentido de entablar información, ¿no? Sobre el objetivo que él quería, ¿no? Tanto es así que hay podemos ir a una especie de amistad, ¿no? Y todo lo demás. Y él es, de una otra manera, que da también incentivo a que Pascual de Andagoya continúe el viaje hacia el sur. Desgraciadamente, él se enferma y no puede continuar con el viaje, ¿no? Es así que cuando regresa a Panamá,
él da un informe sobre sus hallazgos, sobre lo que había explorado, y es ahí donde entra ese nombre interesante, ¿no? De Virú, que al final posteriormente, por la manera de mencionarlo, o hablarlo, o pronunciarlo los españoles, se fue transformando y llegar desde la palabra Virú a lo que vendría a ser el actual Perú. Entonces es una hipótesis, por eso es que Perú se llama Perú, ¿no? ¿Sí? Gracias a esta relación que tuvo Andagoya en cuanto a la comunicación con este señor conocido como el señor de Virú. Luego tenemos, ahora sí, de repente, alguien que sí recuerda, ¿no? De repente los otros dos que hemos mencionado, ¿no? Que son los antecedentes, ¿no? Antes de llegar al Perú, ¿no? Al Tahuantinsuyo en realidad, ¿no? Al antiguo Perú. Hablamos de Francisco Pizarro, ¿no? ¿Qué podemos mencionar de este personaje, ¿no? Bueno, nació en Trujillo, obviamente si mencionamos Trujillo no viene Perú, pero no, Trujillo de Extremadura, ¿no? Eso queda en España. Él fue una persona humilde, sin, sin grandes riquezas, ni venía de una gran familia, ¿no? Y desde muy joven entró a la vida militar, ¿sí? Otra cosa a mencionar es de que era un personaje analfabeto, o sea, no sabía leer ni escribir, ¿no? Entonces, todo ese periodo de que desde España a Perú, perdón, de España hacia Panamá, hacia las nuevas tierras descubiertas, ¿no? Se fue relacionando con muchos personajes y de otra manera comenzó a ganar terreno y conocimiento en cuanto a la vida en América, ¿no? En la India, ¿no? Así es el término que se le dio Indias por debido a que el Colón pensó que había llegado a la India, ¿no? ¿Ok? Entonces, dentro de esto vamos a saltarnos esta parte para no hacer muy extenso el video, ya creo va como 10 minutos. Bueno, inicio de la conquista, el Pacto de Panamá. Obviamente ya Pizarro llevaba mucho tiempo viviendo en Panamá junto con Diego de Almagro, ¿no? Y a ellos también había llegado pues toda esta historia de este reino de gran riqueza, ¿no? Al sur. Entonces tenían esta idea de formar esta empresa de conquista y, bueno, obviamente exploración y conquista de este territorio, ¿no? Pero no lo podían hacer solo porque no contaban con los medios necesarios. Es ahí donde entra pues a tallar un nuevo personaje, ¿no? Que este nuevo personaje sería Hernando de Luque, ¿no? Hernando de Luque era un vicario, o sea, estaba relacionado a la vida religiosa, ¿no? Y era administrador, de una otra manera, del dinero de un personaje llamado Gaspar de Espinosa. O sea, eh, Hernando de Luque no era millonario, no tenía dinero, sino que él administraba el dinero de otra persona. Y ese dinero lo utilizó para apoyar a Francisco Pizarro y Diego de Almagro en esta empresa de descubrir nuevas tierras, ¿no? Es así como se crea o se firma el Pacto de Panamá. Y por acá creo que está, acá está, muy bien, acá está, ¿no? Luego de haber firmado el pacto, ¿no? Se queda con la siguiente nomenclatura, ¿no? Francisco Pizarro sería el jefe de la empresa, o sea, el jefe y líder político militar de todo este emprendimiento, ¿no? Cuando hablamos de empresa, no voy a empezar a ser una empresa, sociedad anónima, no. Una empresa es algo cuando emprendes, comienzas algo, a eso hace referencia con empresa, ¿no? Entonces Francisco Pizarro era la cabeza, ¿no? El jefe militar y político de esta idea. Diego de Almagro era el que se encargaría de enlistar las tropas, porque obviamente no lo iban a hacer ellos solos, no iban a conquistar, explorar nuevas tierras, ¿no? Ellos solos, entonces necesitaban tropas, ¿no? Él se iba a encargar de eso, ¿no? Y del abastecimiento de víveres y municiones y armamento y todo lo demás, ¿no? Y Hernando de Luque era el financista, o sea, el del dinero, ¿no? Que lo financiaba a través del dinero que le pertenecía a Gaspar de Espinosa, ¿no? Bueno, y también entra acá a tallar también el gobernador de Panamá, ¿no? Pedro Arias, ¿no? También está relacionado. ¿Okay? Entonces, es una manera de resumir porque el texto es un poco más largo, ustedes tienen que leerlo, chicos. Luego de haber hecho todo, la lectura de todo el texto, van a, bueno, responder ustedes, ¿no? Bueno, sí lo hemos mencionado su nombre hace un momento, ¿no? Nombre de las gobernaciones que se libraron en tierra firme fueron dos, ¿no? Están acá, uno, dos, ahí está, uno, dos. Todo está en el libro. Luego, ¿cuál fue la primera ciudad española fundada en tierra firme? Bueno, ahí bueno, se podrían tener hasta tres ciudades, ¿no? Pero bueno, en realidad la que se consideraría la correcta para contestar esta pregunta la voy a ayudar yo, porque pueden haber una confusión ahí en su lectura, ¿ya? Acá sería Santa María la Antigua.
Esa sería la primera ciudad española fundada en tierra firme, como tal, ciudad, ¿no? Y luego, ¿cómo se enteró Andagoya? Bueno, lo hemos mencionado, ¿no? Hay un cacique que le menciona, ¿no? Sobre este gran imperio sur, ¿no? Y luego, ¿cómo se llama el acuerdo entre los socios de la conquista? Acá está, grandazo. Ahí está todo en el libro. Y para los que eh, no encuentran alguna respuesta, no tienen claras las cosas, me pueden mandar un mensaje o hacer una llamada, ¿no? Y yo con gusto les voy a ayudar, chicos. Muy bien, continuamos. Luego van a ir desarrollando en base a esta lectura. Esto sí es sencillo, hacen una lectura y responden. No hay... ¿no? Luego acá sí, ¿qué les está pidiendo? ¿Sí? Acá lo desarrollan en su libro, acá hay un espacio. Si no lo pueden desarrollar acá, lo pueden desarrollar en su cuaderno también, ¿no? Hace a una línea de tiempo, ¿no? La línea de tiempo es una representación gráfica en la cual se puede ordenar de manera más precisa ciertos acontecimientos por fecha, ¿no? Entonces lo que tienen que averiguar es cuándo se descubrió el Mar del Sur, ¿no? Que vendría a ser el Océano Pacífico, ¿no? La capitulación de Burgos, fundación de Panamá, y eso si esos datos no están en el libro, creo que hay 2, 3 que no están, lo buscan en internet, sacan la fecha y ahí van haciendo su línea de tiempo. Luego acá es un organizador gráfico también para ordenar la información, ¿no? Por ejemplo, elabora un esquema sobre el contrato de Panamá, ¿sí? El pacto de Panamá, ¿no? El pacto de la conquista, ¿no? En realidad fue de carácter privado, ¿sí? De carácter privado, o pueden poner de privado y conquista, ¿no? ¿Quiénes eran los socios? Los tres, ¿no? Acá, por ejemplo, ya les doy una idea, Francisco Pizarro, acá ponen los otros. Y acá ponen de qué se encargó Francisco Pizarro. ¿Cuál era el trabajo de Francisco Pizarro? Acá ponen, ¿no? ¿De qué se encargó él? Y luego acá completamos los nombres de acuerdo a eso, ¿no? ¿Quién descubrió el Mar del Sur? Fue Balboa, ¿no? Llegó hasta el señorío de Virú, ¿no? Cacique de Virú, ¿sí? El gran señorío, ¿no? Andagoya, ¿no? Y así van poniendo las respuestas que corresponden, ¿sí? Y luego las preguntas de opciones múltiples, ¿no? Que tienen que marcar ustedes también. A ver, vamos a ayudarlos con unas cuantas. A ver. ¿Sí? A ver. Dice, español que financió de forma privada la empresa conquistadora dirigida por Francisco Pizarro. ¿Quién fue? Entonces, acá sería la C, ¿no? A través del financiamiento de Hernando de Luque. ¿Sí? Luego, el proveedor universal de la empresa de Levante, o sea, la empresa de la conquista, fue proveedor universal. ¿Quién era el que iba a proveer de soldados, de armamento, de víveres, de todo eso? ¿Quién era? Diego de Almagro el Viejo. Así se le apoyaba el Viejo. ¿Okay? Y así ustedes van llenando las demás preguntas, ¿sí, chicos? Ahí está, hasta ahí nos quedamos, chicos. ¿Sí? Cuídense.